justicia social, ¿cómo me gusta Negroni? Buenas escucharlo? noches. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a la gente del otro lado y a la gente del futuro que nos está mirando por nuestros canales de YouTube y TikTok. Bueno, este viene siendo un programa bastante feliz, así que mi columna en este momento va a poner paños fríos a la cuestión. Feliz. Este viene siendo un programa alegre, pum para arriba. Así que bueno, vamos a poner un poco de paños fríos, vamos a reflexionar un poquito, porque resulta que en abril de este año se sancionó la ley 27.709 y este lunes se publicó en el boletín oficial, como decía al inicio de este programa, la reglamentación mediante el decreto número 360 del año 2023, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Esta es la ley conocida como Ley Lucio, aprobada tras el homicidio de Lucio Dupuy en noviembre del año 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el cual fueron juzgadas y condenadas Magdalena Espósito Valenti y la pareja Abigail Páez. Si bien vamos a hablar un poco del contenido de esta ley y qué es lo que establece, también vamos a profundizar sobre el caso, porque lo cierto es que fue mediatizado y se impusieron, ¿no?, en la agenda mediática debates sobre la ideología de género que de alguna manera, digamos, al haber sido un caso de excepción, ¿no?, porque comúnmente los hechos de maltrato infantil, los abusos intrafamiliares, donde están implicados menores, ocurren con modalidades diferentes, según los datos, las estadísticas, y no es una opinión mía, ¿sí? Así que bueno, vamos a abordar estas dos aristas. Primero, ¿qué establece la ley? Bueno, tiene por objeto la creación de un plan federal de capacitación sobre derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, destinados a las personas que se desempeñan en las distintas áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿sí? Se deberán implementar a raíz de esto campañas de concientización anuales sobre la promoción y la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Estas campañas me parece muy interesante porque de alguna manera está como ayornado al mundo virtual y a esta era digital en la que estamos todos inmersos. Deberán tener difusión en los medios de comunicación nacionales, provinciales y las entidades públicas nacionales, como así también en las distintas plataformas de redes sociales. Por su parte, se deberán generar materiales que sean didácticos, de promoción e información vinculadas a la promoción y efectivo goce de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en los distintos ámbitos comunitarios, educativos y familiares, para que, digamos, salgan de esto que es bastante común en estos casos, que es la esfera privada, ¿no? Y que en los distintos grados de socialización, ¿sí?, haya información y, digamos, los operadores y los profesionales tengan herramientas y recursos para abordar la temática. Algo muy importante que establece la ley es que el incumplimiento de las capacitaciones será considerado una falta grave y que dará lugar a las sanciones que establece la Ley de Empleo Público. Uno de los artículos de la ley plantea la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de esta ley, procurando la reserva de la identidad y la protección de su integridad. Tanto esto como lo que voy a decir ahora son dos casos que voy a abordar luego en la reflexión sobre el caso. La ley a su vez enfatiza el deber de comunicar una vulneración o una amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte de un funcionario público conforme lo establece así la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Abuso a las Infancias. Hasta acá la novedad de lo que establece la Ley 27.709, ¿sí? Un plan de capacitación, concientización, el deber de los funcionarios públicos de denunciar y la protección de las personas que hagan estas denuncias, tanto en su, digamos, reserva de la identidad como también la protección de la integridad. Discúlpenme, estuve tratando de vocalizar en bambalinas, pues la garrapera a veces no me deja hablar y se me reían al respecto. Bueno, a ver, esta ley lleva el nombre de Lucio, un caso que se hizo mediático por el horror, ¿no? Que acá se me ríen. Dígalo. Es que fue una situación, me encanta igual el rigor del vivo, aguante la radio siempre, pero me encantan estas cosas, me gustó el discúlpenme. Y porque le estoy tosiendo a la gente en el oído. No, está perfecto, pero me gustó porque como que le dio una entrada otra, veníamos como muy así, muy metódicos.
Fue graciosa la correcto. vocalización. Estuvo muy linda la vocalización allá afuera. La gente no entendía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Vocalizando para la columna. Bueno, si bien esta ley lleva el nombre de Lucio, digamos un caso que se hizo mediático a través del horror por la modalidad que tuvo el homicidio, por el hecho de que una vez muerto se probó que había sido ultrajado sexualmente y violentado físicamente mediante golpes, mordeduras, quemaduras, de modo continuado y por las personas que la justicia había entendido que, digamos, previamente que estaban facultadas para tener su tenencia, para cuidarlo, para procurarle un proyecto de vida y ni más ni menos que para darle amor, ¿sí? Sin embargo, Lucio no es el único caso, ¿no? que da señales o que presenta síntomas de maltrato intrafamiliar y abuso previo al resultado muerte, ¿sí? O sea, es una ley que es abarcativa de todos los casos de maltrato infantil, si bien este estuvo en cartelera o estuvo en todos los titulares de las noticias durante muchísimo tiempo. Digamos, por eso la importancia también de contar con este programa que sea federal de capacitaciones y concientización, puesto que al final evidenciamos que estos síntomas están a la vista, que son latentes y que por ello también son evitables, ¿no? Es la conclusión. Es muy importante para mí comprender que, digamos, existe responsabilidad de los funcionarios en la omisión de las denuncias, por eso también es importante esto de alguna manera, el formato preventivo o cómo fomenta el hecho de que estas denuncias se hagan y se preserve que se reserve la identidad de la persona y también su integridad, ¿no? Sobre todo porque, digamos, hay algo que esto a mí me hace pensar que muchas veces quien no se intromete lo hace por temor, ¿no? Por temor a las represalias, por la mediatización de los casos, digamos, nada, viste, es como señalar esto, ¿no? ¿Ibas a decir algo? No, digamos, con respecto al caso de Lucio, que fue un caso muy mediatizado y que para mí también entró dentro de la lógica esta un poco perversa de decir, puede haber un niño que es sometido a violencia y a torturas de parte de mujeres y cómo todo esto se usó un poco para el lado de pegarle al feminismo en tal caso, Sí. Se empantanó todo de una manera que es darle un poco que hablar a la gilada, hablando mal y pronto, ya del otro lado me conocen, hay un poco de esto que sucedió con el caso de Lucio y que sucede en general con todas las cosas que son tomadas de esta manera por los medios y que encima como miden, dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa en torno a eso para seguir midiendo la aguja del rating, ¿no? Sí, como muy amarillista. Y se me vino cuando decías esto el caso de Nair también. Nair Galarza. Mustafa, dije yo, no, eso nada que ver. Es una chica que desapareció, se nos cagan de risa. Este caso tiene varios espejos. Tiene el espejo de Nair Galarza, que es esa chica que mata al novio, creo sí. que en Entre Ríos había sido, si digo mal, discúlpenme. Gualeguaychú, gracias, muchas gracias. Ahora están filmando la serie de ella. Ahí va. Bueno, que también tomó mediatización de forma muy rápida. El caso de Fernández de Báez Sosa también es otro espejo donde en los medios digamos, en la agenda mediática se impone el debate sobre las masculinidades. En el caso de Nair Galarza, digamos, la contrapartida de todo esto y la mediatización tenía que ver con, en ese momento, por el hecho, digamos, por el tiempo, ¿no?, que estábamos viviendo, la figura del femicidio, ¿no? ¿Cuánto vale más la vida de una mujer o la vida de un hombre? Si ante la ley somos todos iguales, ¿no? Como caer en estas banalidades, ¿no? Porque muchas veces, o por lo menos en estos tres casos, lo que se hizo con la mediatización fue un poco hablar de totalidades y de generalidades, ¿no? Los rugbyers, los feminismos, y en verdad estamos hablando de casos concretos y particularidades de personas, ¿no? Son los imputados, la imputada y las imputadas en este caso, ¿no? Con las historias que traían, ¿no?, en su mochila. Pero, digamos, no es culpa de una totalidad o una generalización, ¿sí? Sí, se le da de comer un poco al nadie menos, y cuidado como caer en todo eso. Y por supuesto, me viene la turba iracunda de los Simpsons, ¿viste? Como que la gente sale de manera masiva, hay que matar a todos los rugbyers, son todos unos violentos. Bueno, y ahora hay mujeres también que ejercieron violencia sobre un niño.
Digo, todo esto pierde, por supuesto, el foco en lo que son las cuestiones importantes en torno a lo que son la mediatización de los casos y bueno, y lo que sucede con todos los casos que se mediatizan, y lo que decías hace un ratito, Son ¿no? operaciones mediáticas. Y la realidad es que hay un aprovechamiento y un oportunismo en todos estos diversos sucesos en los que, digamos, aprovechándose de estas historias, se mediatizan para establecer esto, ¿no? Debates que son oportunistas, que son del momento en las agendas mediáticas, con el alcance que esto tiene y, digamos, con las consecuencias que esto trae, ¿no? Es una simpleza tal vez lo que voy a contar, y tampoco iba al caso, no había pensado decirlo, pero si bien yo siempre pensé que había como un rasgo violento en las comunidades de rugbyers, ¿no? Y esto me lo hago propio como una, digamos, como un prejuicio, si se quiere, personal y mío. Sin embargo, también conozco muchos establecimientos de rugbyers, perdón, de rugbyers que intervienen en comunidades de encierro para fomentar y generar proyectos de inclusión para acercar el deporte y acercar el deporte a nivel grupo, ¿no? Entonces, digo, se me viene como ejemplo. Entonces, hay quizás que despojarse de los prejuicios y dejar de hablar de totalidades o de generalidades. Y en este caso, con esta operación mediática que se llevó adelante, lo que se impuso en la agenda mediática fue la cuestión de la ideología de género, ¿no? Que es una expresión que usan los fundamentalistas religiosos y los espacios más conservadores de la sociedad, ¿no? Que son justamente para chicanear y para restarle mérito a todos los movimientos que son masivos, porque no hay un único feminismo, sino que son los feminismos, ¿sí? Que lo que hacen es debatir, reflexionar y militar sobre las violencias estructurales en todos los sentidos y desde todas las aristas posibles. Entonces, digamos, no sé cuánto importa, digamos, la particularidad de ellas dos que eran lesbianas o que tal vez eran feministas y militaban por alguna de todas estas vertientes, ¿sí? Lo importante acá era otra cosa y no discutir en la agenda mediática esta particularidad, porque en definitiva se terminó abordando como un caso más de lesbo-odio desde el lado del Poder Judicial. Así todo, digamos, es algo que quiso meter durante el debate la querella y el padre, la cuestión del odio de género. Fue rechazada la figura, no se, digamos, no se problematizó al respecto durante el juicio, sino que fue más bien algo tomado por los medios, donde se siguió dando rosca y rosca al respecto. Y la verdad es que a modo de síntesis y a modo de qué me queda a mí de todo esto y qué nos puede tal vez quedar a nosotros como sociedad, es el hecho de hacernos la pregunta, o que este caso nos sirva a todos nosotros para reflexionar cuánto se escucha a las niñeces, ¿no? Cuánto, digamos, trabajamos para fortalecer los espacios de autonomía de las niñas, los niños y los adolescentes, porque también desde los distintos roles y los distintos espacios de socialización, digo, todas las instituciones, la familia, con los roles que cumplen los tíos, los primos, los hermanos, los padres, los abuelos, ¿no? Esta cosa de hiperprotección o tal vez de posesión, ¿no? Que les saca margen de autonomía a las niñeces y a las adolescencias. Y también, sobre todo, cuánto hacemos para defender y proteger sus derechos o más también ampliar los derechos que ellos tienen, ¿no? Y perder la vista y no entrar en la mediatización de todas estas cuestiones que no son inocentes y que, bueno, que tienen consecuencias súper drásticas cuando uno pierde la vista del caso en concreto, y se habla de totalidades y de generalizaciones que son burdas, porque no llevan al ridículo. Hermoso, Negrita. Bueno, me revolvíaste los ojos como que me daba cierre de columna con esa frase y me parece que les ha dado un cierre muy interesante a esto y está buenísimo también. Lo que me gusta de justicia social y cuando traes cosas con respecto a las leyes es un poco todos los que somos estamos afuera de lo que son las cuestiones legales y a pesar de que supuestamente deberíamos conocer todas nuestras leyes, el Código Civil, el Código Penal y demás, sabemos que en la práctica eso no sucede y bueno, de esta manera un poco nos empapamos de cosas que en realidad deberíamos saber y que son herramientas para el día a día. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo cuando se trata de niñeces y lo importante que es este tema. Bueno, muchas gracias.